En este caso vamos a ver la nutrición en los adultos mayores. Primero, bueno, ¿qué pensamos? ¿Quién sería un adulto mayor? Un adulto mayor, cronológicamente, en la mayoría de los países desarrollados, se considera que es aquella persona que tiene más de 65 años. Pero bueno, 65 años es una persona, dentro de todo, joven. Por eso es que uno podría decir que dentro de este grupo etario podrían distinguirse o clasificarse en jóvenes, aquellos que tienen de 65 a 75, ancianos mayores de 76 a 80 y viejos los que tienen más de 80 años. En este periodo de la vida, nuestro organismo va sufriendo ciertas alteraciones o modificaciones. Por ejemplo, en lo que es la talla o la altura de la persona. Es típico que en la consulta y digan, uy, pero medía tanto y me achiqué. Bueno, sí, se disminuye progresivamente a partir de los 60 años algo de la talla. Se pierde cerca de 1 centímetro cada 10 o más años. Con respecto a lo que es el peso, también sufre modificaciones. En un primer momento va aumentando progresivamente, luego se estabiliza y obviamente va a depender de cada uno en particular, pero a partir de los 70 años es como que en líneas generales comienza a descender. Y esto también hay que ver lo que es la composición corporal. Dentro de nuestro cuerpo, nosotros cuando nos pesamos el hueso, los músculos, el agua que tenemos, ¿sí? Todos los que son los componentes de nuestro cuerpo. El compartimiento muscular, a medida que se envejece, va disminuyendo. Y eso es, por un lado, por disminución de las proteínas del músculo, que está dado también por una alteración en la sensibilidad de la insulina y disminución de la actividad física. Cuando veíamos los componentes del gasto metabólico basal, habíamos visto que dentro de los componentes, los factores fisiológicos tenían que ver con la composición que tenía el organismo y el porcentaje de masa libre de grasa que teníamos. Entonces, si había mayor masa libre de grasa o mayor masa muscular, el metabolismo basal aumentaba. Acá, por el cambio que hablábamos antes, que había un descenso del compartimiento muscular, va a haber una disminución en el metabolismo basal, por un lado a causa de esta menor masa magra, de esta pérdida de masa muscular, y un aumento del tejido adiposo y conjuntivo fibroso que no tiene esa actividad metabólicamente activa como la masa libre de grasa. Entonces, este metabolismo basal puede disminuir entre un 10 y un 20% entre los 30 y los 75 años, que eso también explica este aumento progresivo de peso. Si baja nuestro metabolismo basal y nosotros seguimos comiendo igual que antes e inclusive hacemos menos actividad física, el peso corporal aumenta. Otras modificaciones es disminución en las capacidades funcionales osteoarticulares. La masa ósea es importante preservarla a lo largo de toda la vida y lo que ocurre es que tiende a disminuir por desmineralización de los huesos, que ocurren por un lado y principalmente por cambios en el metabolismo óseo, predomina esta pérdida de calcio por parte del hueso, alteraciones que puede haber endocrinas y el tema de lo que es la absorción del calcio, que puede ser porque haya una alteración, una deficiente absorción en la absorción o directamente la ingesta sea inadecuada. Muchas veces se piensa como que los niñitos o aquellos que están en edad de crecimiento serían los que tienen que incorporar alimentos fuente de calcio, cuando en realidad son necesarios consumir estos lácteos que aportan calcio en todas las edades. Aumenta la grasa visceral y lo que hay es un deterioro, la grasa visceral, que es esta que se localiza a nivel del abdomen y tenía una actividad metabólicamente distinta a la grasa que puede estar localizada en otra parte del cuerpo y que es más riesgosa para la salud. Por eso es que hay que tratar de limitar ese aumento de grasa visceral. En cuanto al deterioro en la estructura dentaria, pueden
perderse piezas dentarias o que la prótesis que tenga la persona no sea la adecuada, entonces eso va a dificultar la ingesta de alimentos porque limita la trituración, entonces se vuelve más difícil y molesta la digestión y puede generar problemas para alimentarse. Con respecto a la composición, en cuanto al agua corporal total, nosotros estamos formados mayormente por agua. El agua está distribuida en los distintos compartimientos. Fundamentalmente va a disminuir el agua que está en el compartimiento extracelular y va a haber una menor capacidad para mantener el balance hídrico, y eso es lo que hace que la persona también, adulta mayor, sea más proclive a la deshidratación. Otras modificaciones que pueden haber es disminución de la actividad física y pérdida parcial de capacidades sensoriales como son el olfato, el gusto, la visión y la audición, que repercuten en la alimentación, porque quizás la persona al no sentir tanto el sabor, el olor de las comidas, es como que hace que la ingesta no sea tan atractiva y quizás tenga un deterioro nutricional. Todo lo que es el mantenimiento del equilibrio en el organismo está disminuido. Hay una homeostasis en disminución. Hay menor capacidad para diluir y concentrar la orina, así como para eliminar los residuos catabólicos. Esto es por una disminución en la función renal producto del propio envejecimiento. A nivel de lo que sería la cavidad bucal, puede haber modificaciones en el sistema neuromuscular que provoquen que haya dificultades para deglutir porque no hay coordinación muscular. Y en las funciones gastrointestinales, las alteraciones más frecuentes son que hay una disminución de las secreciones digestivas, una probable sequedad de boca y disminución de los procesos motores de lo que es el esófago hasta el intestino. Entonces eso puede dar disfagia, que es dificultad para tragar. Puede haber cambios en la mucosa gástrica y glándulas digestivas que dificultan la digestión, estreñimiento, es decir, constipación, y también una mala absorción de nutrientes. Todos estos eran cambios, modificaciones, alteraciones que eran en lo físico. También hay aspectos psicosociales que se ven afectados. Hay pérdida de familiares, amigos, vecinos. Las personas pueden quedarse viudos, viudas, estar alejados de la familia por una cuestión geográfica. El tema de los ingresos, que bueno, afecta a todos. Esta pérdida de ingresos puede generar una pérdida de independencia económica, la pérdida de movilidad que altera la vida social y la posibilidad de la compra de alimentos, y todo esto también genera una pérdida de autoestima por ese aumento de la dependencia de otras personas por disminución en la fuerza física, la movilidad y el nivel de ingresos. Por todo esto es que se considera que esta población de adultos mayores es un grupo de individuos que requiere especial atención por parte del personal de la salud. Hay que ser contemplativo, escuchar. Es un grupo que aparte valora mucho todo lo que uno hace para ayudarlos. Con respecto a las necesidades nutricionales, se va a calcular la energía. ¿Se acuerdan que había distintos organismos que daban las recomendaciones de energía, el NRC y la FAO? Entonces, podemos decir que en líneas generales, en mayores de 50 años, según el NRC, las mujeres tendrían una recomendación energética de 1900 kilocalorías y los hombres de 2300, y esas representan 300 kilocalorías menos en las mujeres respecto a las mujeres más jóvenes y 600 kilocalorías menos que los hombres más jóvenes, en el caso de los varones, que justamente tiene que ver con esto, porque va a haber en esa etapa de la vida una disminución del metabolismo basal, de la actividad física y todo lo que mencionábamos antes. La FAO brinda una fórmula específica, así como teníamos la de Harris-Bennett, bueno, una fórmula sencilla y específica
para predecir el metabolismo basal en kilocalorías, al que después hay que agregarle o adicionarle el porcentaje de actividad que realice la persona, que sería para las mujeres multiplicar 10,5 por el peso y agregarle 596, y en los hombres 13,5 por el peso y agregarle 487. Esa fórmula no hace falta que la recuerden de memoria, pero sí tienen que acordarse que entonces las necesidades nutricionales respecto a la energía van a ser, en líneas generales, menores y no mayores, menores a lo que sería un adulto más joven. La distribución de macronutrientes se busca que sea una distribución armónica, normal. En promedio podría decirse que está en el rango del 55% de los hidratos de carbono, 15-20% de las proteínas y 20-30% del BCT de los lípidos. Pero bueno, el rango sería hidratos de carbono, del 50-60% de la energía del BCT vienen a partir de estos, y no dar menos de 130 gramos al día para evitar la cetosis, y que sea predominio de hidratos de carbono complejos. Con respecto a las proteínas, para preservar esta masa muscular, hay que consumir 1,5 a 2 gramos por kilo de peso actual por día. Esto siempre hablando de personas sanas. Si tienen otra patología, después ya sería quizás motivo de ver en dietoterapia si hay que adaptar las cantidades. Pero en adultos mayores, no jóvenes, sanos, esta sería la recomendación. Y tratar de que de ese total de proteínas, la mitad aproximadamente sean las de alto valor biológico, las que el organismo puede aprovechar mejor. Y 20-30% del BCT que vienen de los lípidos o grasas tienen que incluir por lo menos 30 centímetros de aceite crudo por día por las grasas esenciales que aporta. En cuanto a las vitaminas y minerales, si hacemos un plan alimentario con todos los alimentos protectores que nos aportaban justamente cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales, se estarían cubriendo. Pero si no fuese así, se aconseja la utilización de suplementos a dosis baja. Hay que tener en cuenta el tema de la vitamina D, por eso garantizar la exposición al sol, sobre todo aquellos que están postrados o que están en un geriátrico, que puedan salir a tomar unos minutos de sol al día. Y así como en el adolescente y en el niño eran importantes el hierro, el zinc y el calcio, siguen siendo importantes en este momento biológico, por eso hay que garantizar su aporte adecuado. La recomendación de agua es a 2 a 3 litros de litros por día. Se puede diferenciar en hombres y en mujeres, tratando de que el agua total sea de 3 litros 700 en el hombre, 2 litros 700 en las mujeres, y que exclusivo de las bebidas sean 3 litros en el hombre y 2 litros 200 en las mujeres. Del total de líquidos que uno ingiere, uno dice que un 20% más o menos viene a partir de los alimentos que contienen agua, y el resto viene de las bebidas. Por eso es que, entonces, proveniente de las bebidas está esto que decíamos 2 a 3 litros por día. 2 litros 200 en las mujeres y 3 litros en el hombre. Para redondear el tema de adulto mayor, vamos a ver las características que va a tener finalmente el plan alimentario para esta edad. Que las preparaciones sean de un sabor agradable, que estimulen el apetito. Que incluyan alimentos variados, porque no hay un alimento que aporte todo, es en la variedad donde el cuerpo va obteniendo todos los nutrientes que necesita. Así que tiene que incluir alimentos de todos los grupos y a su vez variar dentro de los alimentos de cada grupo. Que se adapten los residuos y la consistencia a la salud bucodental. Esto de los residuos eran esos componentes que encontrábamos en la fórmula sintética. Dentro de los componentes, los residuos eran la fibra y el tejido conectivo. Entonces, adaptar los residuos sería, y la consistencia a la salud bucodental, por estos problemas que podían llegar a tener en la falta de piezas dentarias o una dentadura
postiza que no esté adecuada a la persona. Entonces, con respecto a la fibra, adaptar que sea predominio de fibra soluble, que no haya semillas, cáscaras, si es que queremos facilitar esa masticación, que la parte del tejido conectivo sea predominio de colágeno y no de elastina, es decir, a predominio de carnes blancas. Garantizar el correcto fraccionamiento de la alimentación, esto es que se repartan los alimentos en las comidas del día. Mínimamente garantizar esas 4 comidas principales que se hacen en el día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Preferir los carbohidratos complejos provenientes de frutas, verduras y cereales integrales y, por el contrario, restringir el consumo de hidratos de carbono simples. Adaptar a una posible intolerancia que puede haber a el azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces quizás recomendar, si es el caso, una leche de estas que se venden en el mercado deslactosadas. Si la persona lo desea y no hay ningún tipo de contraindicación y está habituada a eso, puede incluir una moderada cantidad de alcohol en una de las comidas. Y hay que limitar el consumo de grasas saturadas y colesterol para seguir previniendo el tema de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, estas serían las características que tiene el plan alimentario de un adulto mayor. Toda esta información, cuando tengan la bibliografía, la van a poder leer en mayor detalle de los libros de Fundamentos de Nutrición Normal de Laura López. Está tratado en las 2 ediciones, tanto en la 2005 como en la de 2017.